Y ya está en línea Víctor Hugo Morales, VHM, dice el papelito. Víctor Hugo, buen día. Buen día, Cintia, buen día. Gracias por atendernos. Sabés que no sé si desayunaste ya los diarios de cada mañana, pero hoy amanecemos con lo que hay que prepararse porque va a ser el recorrido periodístico del grupo Clarín durante todo el día, porque pusieron en su tapa un supuesto testimonio exclusivo. Una testigo habla de lo que vio en la casa de Nisman tras su muerte. Y para mí, bueno, acá hay un tema del acceso al expediente, ¿no? Evidentemente tienen acceso al expediente, no sé por dónde pasa, pero pareciera ser como el mensaje de cada día previo a la marcha del 18 de febrero. Sí, entraron una testigo pública para mostrarle todo lo que iban a hacer mal. Y bueno, ese sería el mensaje, ¿sí? Ese sería el mensaje, una testigo. Por lo general, viste que en los procedimientos, por obligación, tienen que haber testigos, ¿no? Entonces la prefectura... ¿Y a qué hora entró? Y dice que estuvo allí entre las 2 y las 8 de la mañana. Aseguró que se manipuló el celular de la fiscal, se subrayaron sus papeles de trabajo y hasta se usó una cafetera. Y acá está, me parece, la frase que empieza, lo que para mí es un mensaje mediático del grupo. Dice: de esto surge el descuido de pruebas clave, ¿no? Apunta de alguna manera a descalificar el trabajo de la fiscal. Sí, me da toda la sensación de que es parte de toda la operatoria intencionada para generar ni siquiera la idea del crimen, la confusión, vivir en la nebulosa, que es lo que ellos quieren eternamente. La misma marcha de mañana, que por cierto tienen todo el derecho de organizar y llevar a cabo a través de sus redes sociales y de los fiscales que les representan, porque para mí es una absoluta ingenuidad pensar que estos fiscales impresentables son los que tienen la misión desde ellos mismos y no encarnan justamente los deseos del grupo tan activo en todo lo que sea enfermar al país y a la sociedad. Pero más allá de eso, no creo que estas constancias, ¿qué pueden hacer con el celular? ¿Cómo lo habrían arruinado? ¿Cómo ella sabe? ¿Cómo encuentran una testiga pública que se puede dar cuenta de lo que yo y muchísima gente no podríamos advertir de ninguna manera? Le dijeron en voz alta: ahora vamos a trabajar sobre el celular de Nisman. Me parece que habrá que tomar naturalmente algunas horas para entender un poco lo que significa esta historia, que es nada más que tratar de embarrar la cancha para que ni siquiera se puede pensar en un crimen, porque el crimen es algo que no tiene ningún elemento ni asidero todavía. ¿Pero vos leíste la tapa del diario de Clarín ayer? No. Ayer prácticamente hablan de asesinato, diciendo que hay un informe reservado. Yo lo charlábamos con Tuni Coleman, que él no le encontraba lógica ni asidero en la documentación, ni en los datos escritos en el expediente, pero que bueno, viste que esta idea de hay cuidado con qué respondemos, cómo se le responde a Clarín, porque aparentemente ellos sí tienen acceso al expediente, un expediente que debería ser reservado para las partes, en todo caso, en algunos aspectos muy importantes del sumario. Hecha esta digresión, la etapa de ayer prácticamente decía que había un informe reservado del cuerpo forense, el cuerpo médico forense, que alejaría la idea del suicidio. Era una nota en tapa, pero que no llevaba firma. Esa nota no fue publicada con firma. Desde el primer día, en ese sentido, como en todo lo que hacen, ya perdieron credibilidad. Dijeron lo del revólver, la distancia del revólver, dijeron que la puerta estaba abierta, entre otros detalles. Dijeron que lo que estaba en el tacho de basura era lo que estaba borroneado, tachado en la denuncia de Nisman, que el hijo había hecho conocer. Los disparates que han dicho se han sumado obsesivamente en la cabeza de la gente, y posiblemente ese sea uno de los móviles, el fundamental de mañana, porque si nada más prosperase la idea de que esto fue un suicidio, la marcha de mañana tendría
aspectos absurdos, porque no se justificaría como protesta. No diría hoy gente en La Nación, que sí pude ojear un poco antes del llamado, que se trata de una marcha contra la impunidad, porque ¿cuál sería la impunidad? La de que los hombres tomen una decisión tan trágica como suicidarse. Por eso el suicidio, que es lo único que para mí ocurrió allí, el suicidio simple de un hombre quebrado. Anoche volví a leer la denuncia, y entonces, en vez del recorrido rápido que uno quiere hacer para devorárselo, fui un poco más minucioso dentro de lo posible en lo que avancé. En las primeras, 30 carillas, uno encuentra menciones no menos de 20 veces de las alertas rojas. Y ese sábado fue cuando salió, ese domingo, el sábado y domingo salía la información de lo que Nisman había demostrado y de lo que Noble había respondido respecto a las alertas rojas. Y es todo lo que hay. Lo otro, lo del petróleo, lo de debido, es tan impresentable que todavía no me dieron los tiempos para leerlo de Policita, pero ha sido sacado. Se redujo de las casi 300 páginas a 60 y pocas páginas más. Lo que dice Policita, que ha dejado afuera todo lo que se da cuenta que es de risa en la denuncia, y trata de mantener algunos de los elementos de la misma casi por obligación, que por supuesto realiza a satisfacción para entregarle también al Grupo Clarín lo que todos hacen, como Ricardo Sáenz, seguramente el proveedor, el fiscal Sáenz, de estas informaciones que tiene Clarín, en tanto jefe de la fiscal Fein, que no va seguramente a frenarse ante la tentación de perjudicar a la propia fiscal por el afán de trabajar para el Grupo Clarín. Todo lo que han hecho hasta ahora, Cintia, todo desde el primer día tiene como objetivo negar que sea un suicidio. Y como del otro lado no hay quienes se animen claramente a decir, sí, esto no puede haber sido otra cosa que un suicidio, de un hombre que estaba solo, con el apartamento cerrado por dentro, no pudo salir nadie, y al mismo tiempo cerrar por dentro, con el revólver en la cabeza, en su absoluta soledad, sin que haya ningún elemento posible para pensar, con el revólver que pidió obsesivamente durante todo ese día. Se lo pidió una vez a un custodio, se lo pidió después a Lagomarsino. Según Lagomarsino, llamaba desesperadamente a la casa diciendo, ¿lo tenés o no lo tenés? Hasta que Lagomarsino se lo llevó. Todo esto no puede de ninguna manera permitir pensar a quien quiera colaborar desde la inteligencia para entender lo que allí ocurrió. Después, ni siquiera trabajaron ya lo del homicidio inducido, que era otro disparate. Trabajaron directamente, como me decís vos ahora, lo del inducido, directamente lo del suicidio, con lo cual cada día vamos a tener una novedad de esta, que no es ninguna novedad, una testigo pública que denuncia esto que estamos leyendo a Clarín o directamente al expediente contra la fiscal, dejando a la fiscal como lo dejamos acá o seguimos. Sí, en algún momento supongo que habría que parar. No sé, no puedo analizar lo que hubo, lo que hay en esta parte, pero seguramente es estrictamente más del mismo posicionamiento que necesita decirle a la gente, ni siquiera que fue un crimen, que pudo haber sido un crimen, y que por lo tanto, si pudo haber sido un crimen, está impune, y que esto es lo que hay que recriminarle al gobierno, que si hubiera un crimen también sería la víctima, porque a nadie en el sano juicio de querer defender al gobierno se le hubiera ocurrido protagonizar un episodio de esta naturaleza, con lo cual hasta ni del crimen, si hubiera existido, habría responsabilidad, pero mucho menos tratándose de un suicidio. Todo lo que consiguen es un testigo público que dijo que cambiaron algo del celular, algo hicieron con el celular. Habría que preguntar, hablar con algún testigo, qué se puede hacer en un celular, qué cosas se pueden cambiar. A lo mejor se pueden cambiar algunas,
desencriptarlas. Habrá que preguntar exactamente por qué lo hicieron, pero esto no fue lo que mató a Nisman. Víctor Hugo, te interrumpo y si querés seguimos después de las noticias que ya te está tocando el top, pero déjame decirte algo. Cuando Sandra Arroyo Salgado se presenta en la audiencia en el Senado, que opositora, mientras el Senado debatía con la ausencia de la oposición la reforma de la ley de inteligencia, Arroyo Salgado le pide prudencia a los políticos y a los medios, ¿no? Hemos hablado de esto y de las connotaciones sobre esa prudencia mediática. Bueno, pareciera ser que el diario Clarín le responde con esta tapa al pedido de Arroyo Salgado. Esto es prudencia, tirar día tras día. Pero yo no sé si vos viste bajada de línea el otro día, la seguimos después de las noticias si querés, pero yo no coincidí demasiado con los pronunciamientos de la señora Arroyo Salgado. Está bien, no, lo sé y hemos hablado sobre eso, pero quiero decir, más allá de las disidencias que uno pueda tener por cómo se traslada la información y qué sabríamos o no, quiero decir, el mismo diario, digamos, que además hizo de las palabras de Feynman un recorrido permanente desde que comenzó la investigación, le responde con esta imprudencia en todo caso, por lo menos tenerla en cuenta. Mira, descuidos, negligencias y maniobras muy extrañas en el primer operativo judicial, según esta muchacha. 1, los papeles de Nisman, entonces habla de cuando nos hicieron pasar al sillón del living en la mesa, vi que era muy grande, un montón de papeles, como 25 carpetas que decían causa, secreto, todos indicios, ¿no? El celular del fiscal, esto que vos comentabas. Una de las cosas más locas es que en un momento apareció un tipo vestido de astronauta, se refiere a los peritos con su traje y lo dice irónicamente con estilo juvenil, también tiene indicios sobre la nada. Casquillos y disparo. Decime, ¿cuántos pititos o canutos de bala dicen que encontraron? 1, pero casquillo, no bala, no, había 5 casquillos, yo los vi y me los mostró Viviana Fein cuando apareció con un Ziploc. Ahí se dijo que el disparo en la cabeza y ella hace una aproximación sobre el disparo. Es increíble. La camilla, dice, cuando estábamos sentados en la escalera, metieron la camilla vacía y en ella sacaron el cuerpo de Nisman. Nosotras estábamos en el hall de la salida de afuera de la cocina. Eso fue a las 3:30. Estaba envuelto en una bolsa, lo llevaron para la derecha, pero después, a los 15 minutos, lo volvieron a meter a través y se lo llevaban para la izquierda. Se cagaban de risa. Después lo metieron y no sé por dónde lo sacaron. Son las declaraciones casi en un tono adolescente de esta muchacha a la que la citan como un testigo clave. Mate y medialunas. Tomaban mate y pidieron medialunas. Ahí fue cuando Viviana Fein preguntó qué se hacía. ¿La cortamos aquí y la seguimos mañana? Estas declaraciones, contame después, ¿están hechas en el expediente o están hechas a Clarín? Bueno, eso es lo que no sabemos, eso es lo que distribuye Clarín, porque nosotros no tenemos acceso al expediente, pero aparentemente Clarín sí. ¿Quién podría haber declarado eso que no fuera la propia fiscal? Bueno, esto es lo que le dijo la testigo al diario Clarín. La seguimos después de las noticias. Bueno. Víctor Hugo, seguimos charlando, le decimos a los amigos y amigas que nos están escuchando que estamos hablando con Víctor Hugo Morales, intentando pensar la escena mediática armada que se está preparando previa a la marcha del 18 de febrero. Atinadamente vos preguntabas si esta chica lo declaró en el expediente o es lo que le dice a Clarín. No, es lo que le dice a Clarín. Pero la nota no tiene desperdicio porque delata las intenciones. Dice, déjame leerte un par de pasajes de la nota que es larga. Dice, la joven relató a Clarín con lujo de detalle y desde su sentido común, es una adolescente, todo lo que observó y escuchó en aquellas más de 7 horas que permaneció en el departamento del fiscal especial para la causa AMIA. Fue una reseña con algunas descripciones imprecisas, fruto del desconocimiento, pero que dan cuenta, a pesar de eso, Clarín resalta en letra negrita, que dan cuenta de serios descuidos cometidos en el primer operativo policial y judicial en torno a la muerte que conmueve al país. Dice todo el recorrido que yo te comentaba de estas cosas que ella supuestamente ve, y en un momento dice una nota, dice, el clima era de jarana, tomaban mate y pidieron medialunas. Alrededor de eso hacen el eje de lo que dice esta muchacha. Dice, por todo esto merece ser cuidada, ¿no? O sea, dar a entender que, como sabe aspectos claves, merece ser cuidada. Es una nota aparte de Natalia Nivieskiviat, dice, pero también se llevó en su memoria un registro clave por el que merece ser protegida. Bueno, los antecedentes
de Clarín tienen que jugar, por supuesto. Clarín plantó una testigo falsa de Comodoro Rivadavia en el caso Ángeles, culpar a Berni de haber recorrido el edificio donde vivía Ángeles ofreciendo 25.000 pesos a quienes habían escuchado un diálogo del padrastro, del marido de la madre de Ángeles, de la madre y de la propia Ángeles por cuestiones sexuales.